Bienvenido a una actividad sobre la creación de ecuaciones equivalentes utilizando una web de construcción. Se nos pide que construyamos nuevas ecuaciones trabajando a partir de la declaración de verdad de la variable, que para este ejemplo es z es igual a 15. Cada cambio dará como resultado una ecuación equivalente que es una ecuación diferente con exactamente la misma solución o enunciado de verdad. El propósito de esta actividad es que si comprendemos bien cómo crear ecuaciones equivalentes, esto nos ayudará a comprender mejor cómo resolver ecuaciones, lo que implica la deconstrucción. Una ecuación dada para resolver la variable, que nos da la solución. Se nos dice que usemos 5 para la primera operación y 2 para la segunda operación. Mirando la red de construcción, comenzando en el medio en z es igual a 15, para estas primeras 4 operaciones, usaremos 5, lo que significa que en esta dirección agregaremos 5 a ambos lados de la ecuación. En esta dirección, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 5, en esta dirección dividiremos ambos lados de la ecuación por 5, en esta dirección restaremos 5 de ambos lados de la ecuación. Cada operación dará como resultado una ecuación equivalente, y luego se nos dice que usemos 2 para la segunda operación, que es aquí, aquí, aquí y aquí. En cada caso usaremos 2, así que aquí multiplicaremos ambos lados por 2, restaremos ambos lados de la ecuación por 2, dividiremos ambos lados de la ecuación por 2, y sumaremos 2 a ambos lados de la ecuación. Después de realizar estas 4 operaciones, una vez más tendremos una ecuación equivalente a z igual a 15. Entonces, comencemos, avancemos en esta dirección primero. Para crear la ecuación equivalente, agregaremos 5 a ambos lados de la ecuación. Para mostrar algo de trabajo, tendríamos z más 5. Debe ser igual a 15 más 5. Y ahora sigamos adelante y simplifiquemos el lado derecho de la ecuación. 15 más 5 es 20, dándonos la ecuación z más 5 es igual a 20. Esta ecuación es equivalente a la ecuación z es igual a 15. Son ecuaciones diferentes pero tienen exactamente la misma solución. Observe que si sustituimos 15 por z, satisface esta ecuación. Para crear otra ecuación equivalente, tomamos esta ecuación, moviéndonos en esta dirección, y multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2. Multiplicamos el lado izquierdo de la ecuación por 2, tendríamos una cantidad z más 5 veces 2. Igual en el lado derecho tendríamos 20 veces 2. Sin embargo, debido a que la multiplicación es conmutativa, cuando tenemos un binomio multiplicado por una constante, como tenemos aquí, es más común escribir 2 veces la cantidad z más 5. Así que escribamos el lado izquierdo de la ecuación como 2 veces la cantidad z más 5. En el lado derecho tenemos 20 veces 2, que es 40. Esta ecuación es equivalente a esta ecuación, pero también es equivalente a z es igual a 15. Z es igual a 15 también es la solución a estas dos ecuaciones. Ahora, avancemos en esta dirección, la operación es multiplicada por 5, lo que significa que multiplicamos ambos lados de z por 15, por lo que tendríamos z por 5 es igual a 15 por 5. Z multiplicado por 5 normalmente se escribe como 5z, entonces tenemos 5z, igual a 15 multiplicado por 5 es 75. 5z es igual a 75 es equivalente a. Es una ecuación equivalente a z igual a 15, así como estas dos ecuaciones aquí. El siguiente paso es restar 2 de ambos lados de la ecuación, lo que nos da la ecuación. 5z menos 2 es igual a 75 menos 2. Simplificando el lado derecho de la ecuación, tenemos 5z menos 2 iguales a 73, que es otra ecuación equivalente. Ahora, avancemos en esta dirección. El primer paso es restar 5 de ambos lados de la ecuación, dándonos z menos 5. Es igual a 15 menos 5. Simplificando tenemos la ecuación z menos 5 es igual a 10, lo que nuevamente nos da otra ecuación equivalente. El siguiente paso es dividir ambos lados de la ecuación por 2. Cuando dividimos el lado izquierdo de la ecuación por 2, tenemos la cantidad z menos 5, todo dividido por 2, recuerda que una barra de fracción significa división, es igual a 10 dividido por 2, observe que el lado derecho se simplifica a 5. Nuestra nueva ecuación equivalente es la cantidad z menos 5 dividida por 2 igual a 5. Ahora para la última rama. El primer paso es dividir ambos lados de la ecuación z es igual a 15 por 5. Esto nos da z dividido por 5 es igual a 15 dividido por 5.
15 dividido entre 5 es igual a 3. Otra ecuación equivalente es z dividida por 5 igual a 3. Y finalmente, la última operación es sumar 2 a ambos lados de esta ecuación, lo que nos da z dividido por 5 más 2 es igual a 3 más 2. Simplificar el lado derecho nos da nuestra última ecuación equivalente, z dividida por 5 más 2 igual a 5. Ahora hemos creado un total de 8 ecuaciones equivalentes que tienen una solución de z igual a 15. Siempre que realicemos la misma operación a ambos lados de una ecuación, siempre obtenemos una ecuación equivalente. Espero que hayas encontrado esto útil.